Bueno, ya está activa. Comentábamos entonces que ya hemos comenzado a trabajar con las variables aleatorias y en particular con las variables aleatorias discretas, casos, digamos, generales, la definición de variable aleatoria, cómo se calcula la varianza, la esperanza, etc. Y ahora vamos a comenzar con los casos más sencillos de variable aleatoria discreta, ¿sí? El caso más sencillo es el caso de la variable Bernoulli, ¿sí? Estamos viendo acá. Y la otra es la que se conoce como binomial, que es muy utilizada. Hay varias, digamos, familias de variables aleatorias. La familia de la Bernoulli es una, y dentro de la familia de la Bernoulli, por llamarlo así, está la binomial, está la geométrica, etcétera, las cuales estaremos viendo entre esta clase y la próxima. Ahora, ¿en qué consiste la Bernoulli y cuál es la diferencia con la binomial? Eh, la Bernoulli solamente considera dos casos posibles eh, para una variable aleatoria. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, si es cara o es sello. Sí, eso es Bernoulli. Pero eso podría darse en muchos otros casos. Por ejemplo, si hoy en el día llueve o no llueve, probabilidad de que llueva la tendremos por un lado, probabilidad de que no llueva la tendremos por otro lado. Eso es, digamos, Bernoulli. También, digamos, si pensamos en general, vamos a suponer a un estacionamiento de un supermercado, nosotros podríamos decir, pueden llegar 1, 2, 3, 20 vehículos, por ejemplo. Si lo pensamos de esa manera, 1, 2, 3, etcétera, eso no es Bernoulli, pero si nosotros decimos que lleguen menos de 10 o lleguen más de 10, ya lo estamos dividiendo en dos. En ese caso es un experimento Bernoulli también. Es decir, cuando tenemos dos posibilidades. ¿Está eso claro? Pregunte por favor cualquier duda que tenga. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué tenemos? En el caso de la Bernoulli, nosotros decimos que a una de las posibilidades la llamamos éxito y a la otra la llamamos fracaso. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, podríamos decir que cara es éxito. También podríamos decir que sello es éxito. Y el complemento, lo que le falte a la probabilidad de éxito, vamos a suponer que sea cara, aquí estaríamos hablando de 0,5, lo que le falte, que es el complemento, que sería el otro 0,5, sería la probabilidad de fracaso. ¿Verdad? Eso está claro. Si nosotros tenemos el caso del estacionamiento, vamos a suponer que dividamos la cantidad máxima de vehículos que puede llegarse a 20 y decimos que lleguen menos de 5, que lleguen más de 5, por ejemplo, entonces éxito que lleguen menos de 5. Okay, entonces tendremos acá una probabilidad que podría ser 0,3, por ejemplo, y el resto, que 0,7, sería la probabilidad de que lleguen más de 5. ¿Sí? Entonces tendríamos éxito que lleguen menos de 5, y que lleguen más o igual a 5, fracaso, ¿verdad? O sea, lo podemos dividir de esa manera. Si nosotros lanzamos un dado, también podemos hacerlo, podemos decir que sea par es un caso, ¿verdad? Sería 0,5 y que sea impar el otro caso. O que sea menor que 2, menor o igual que 2, tendríamos acá 2 sobre 6 y el otro, posibilidad de fracaso, que sea mayor que 2, entonces acá tendríamos 4 sobre 6. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, en el caso de la Bernoulli, cuando hablamos de éxito, a eso lo llamamos unos. Es decir, si sale éxito, lo que llamamos éxito, decimos que el valor es 1, porque recuerda que estamos hablando de variable aleatoria. Tenemos que colocar, digamos, números a eso y a esos resultados. Y fracaso lo llamamos 0. Ok, y la función en general, la probabilidad de que x sea igual a x es el p a la x por 1 menos p a la 1 menos x. Si tenemos que x vale 1, es decir, la probabilidad de que sea éxito, acá queda el 1 y acá quedaría 0. O sea que quedaría solamente la p. Y si hablamos de fracaso, entonces acá quedaría el 0, p a la 0 es 1, y acá quedaría 1 menos p a la 1 menos 0, es decir, 1 menos p, tal cual como está acá. Y si calculáramos la esperanza,
el valor esperado, entonces tendríamos que la esperanza del valor, la esperanza de X, de la variable aleatoria, sería P. Es decir, que si esto vale 0.3, la esperanza sería ese 0.3. Si esto vale 0.7, la esperanza sería 0.7. Y la varianza es P por 1 menos P, es decir, la multiplicación de esas dos probabilidades. Si esta es 0.3 y este es 0.7, pues acá sería 0.3 por 0.7. Veamos un ejemplo para aclarar esto. Acá dice, venta de un contrato, calcular la media y la varianza de Bernoulli. Vamos a calcular acá varias cosas. Dice, Susana Ferrater, agente de seguros, cree que la probabilidad de vender un seguro en un contacto específico es 0.4. ¿Sí? Si la variable aleatoria es X, toma el valor 1 en caso de vender un seguro y 0 en caso de lo contrario, es decir, que 1 sería venderlo, sería éxito, ¿verdad? Porque 1, digamos, denotamos a éxito con el valor 1. Y acá 0 sería que se dé el fracaso, es decir, que no se dé la venta. Entonces, X tiene una distribución Bernoulli con una probabilidad de éxito P igual a 0.4, ¿verdad? P es la probabilidad de éxito. Me dicen que el 1, que es con lo que yo llamo éxito, tiene probabilidad 0.4. Bueno, eso es lo que estoy repitiendo acá. Me dicen, halle la media y la varianza de la distribución. Ok, vamos a ver, ustedes me van a ir diciendo. Si P vale 0.4, P vale 0.4, entonces acá arriba, ¿cuál sería la probabilidad de éxito? ¿Cuál sería este P? Acá, la probabilidad de que X valga 1, ¿cuánto sería? ¿Sí? ¿Les oigo? 0.4, ¿no? 0.4, ¿verdad? Y la probabilidad de que no valga P, que sería el complemento, eso sería de que no valga, de que no dé 1 sino 0, ¿verdad? Sería entonces 1 menos 0.4, ¿cuánto da eso? 0.6, ¿verdad? Entonces acá, si nosotros escribiéramos la probabilidad de que X sea igual a X, debería de ser igual a ¿qué? ¿Qué elevado a la X sería? Sería 0.4 a la X, ¿sí? Multiplicado por 0.6 a la 1 menos X, ¿sí? ¿Verdad? Lo estoy colocando en palabras. Si yo lo podría colocar acá también, pero podría colocarlo así, pero tendría que colocar el exponente arriba. Otra opción sería, si yo copio esto, y lo coloco acá, entonces la función de probabilidad sería esta, pero acá iría 0.4, ¿verdad? Y acá iría 0.6. Y acá iría el por. ¿Sí? Esa sería la función de probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que si X vale 1, esto sería 0.4 a la 1. O sea, 0.4. Y si X vale 0, sería 0.6 a la 1. ¿Cuál será la esperanza en ese caso? ¿Quién me dice cuánto vale la esperanza? El valor esperado. ¿Cuál será el valor esperado? ¿Será 0.6? ¿Estoy equivocado o estoy en lo correcto? No puede ser 0.4, ¿no? 0.4, ¿verdad? Ok. ¿Y cuál será el valor de la varianza? 0.4 por 0.6. ¿Sí? ¿Está claro?
Entonces, esto pues es muy sencillo, ¿no? Acá sería 0.4 por 0.6. Ok. Este es el caso de un solo lanzamiento de la moneda o de observar el estacionamiento una sola vez. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a eliminar esto. Ya sabemos cuánto da. Eliminamos acá. Tenemos el ejercicio hecho. Eliminamos esto. ¿Verdad? Y ya sabemos que para el caso de la Bernoulli, que es un solo lanzamiento, las funciones son muy sencillas. Calcular la esperanza y calcular la varianza, pues es muy sencillo también. Ahora, pasemos al caso binomial. Cuando esta Bernoulli la repetimos varias veces, es decir, cuando yo lanzo la moneda, por ejemplo, 7 veces, si yo lanzo la moneda 7 veces, ¿cuál es el máximo de veces que yo puedo contar éxito si estoy lanzando la moneda 7 veces? ¿Cuál será el máximo? La máxima cantidad de veces que yo puedo observar cara si lanzo la moneda 7 veces. 7. 7, ¿verdad? ¿Y el mínimo? ¿Cuál será el mínimo? 0, ¿verdad? Entonces, cuando yo lanzo esa moneda 7 veces, es decir, no tengo un experimento, sino que tengo varios experimentos, el número puede estar entre 0 y el número de experimentos. Esa es la variable Bernoulli. Esta que está acá. La binomial, digo. La Bernoulli, la otra, esta es la binomial. Entonces, cuando yo repito ese experimento varias veces, es decir, no lo tengo una sola vez, entonces yo tengo una variable aleatoria que llamo X, y X puede ir desde 0 hasta N, hasta el número de experimentos. Y la probabilidad de que X de 0, o de 1, o de 2, o de N, es decir, que tenga una vez cara, o dos veces cara, o N veces cara, es esta que está acá reemplazando la X, ¿verdad? Y fíjense que aquí está el N, este N es el número de experimentos, este fijo. Y aquí está este fijo. Si yo estoy pensando en la probabilidad de que X de 2, por ejemplo, quiere decir que 2 veces tuve éxito. Entonces, si había un total de N, N menos 2 veces habrá fracaso. Es decir, que si acá tengo 2 veces, es decir, si tengo 2 veces éxito, X valdrá 2, aquí tendré 2, pero acá quiere decir que obtuve éxito con una probabilidad que tiene probabilidad P 2 veces, pero también tuve fracaso, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Si el total N era 10, ¿cuántas veces obtuve fracaso? ¿Qué valor iría acá? Si yo supongo que lanzo la moneda 10 veces, ¿verdad? N vale 10. Y si obtengo 2 éxitos nada más, ¿cuántos fracasos tengo? 8. Entonces sería 8, 8, ¿no? ¿verdad? Entonces sería simplemente P a la 2 por 1 menos P a la 8. Y si en vez de salir 2, si estoy interesado en la probabilidad de que salga 4, entonces acá será 4 y acá será 6. Es decir, que aparezca P, digamos, 4 veces porque salió 4 veces éxito, y aparezca 1 menos P 6 veces. Ahora, las formas de salir éxito y salir fracaso pueden ser muchas, ¿verdad? Entonces, eso que está allí pues, está multiplicado por la combinatoria de n en x. Es decir, tendría p a la x, 1 menos p a la n menos x, de acuerdo al p y al x y al n, pero también tendría eso multiplicado por las maneras como sale. Las maneras como sale lo da la combinatoria de n en x, ¿sí? La combinatoria de n en x, ustedes pueden ver, nosotros la denotamos acá de esta manera. Si nosotros utilizamos Excel, acá decimos combinat, pero podemos denotarla de esta manera o de esta manera. También este nx podría colocarse aquí como si fuera el exponente de c. Hay muchas maneras de denotar la combinatoria, pero lo importante es saber que aquí estamos hablando de que esto expresa combinatoria. Esto que está acá. Entonces, si n vale 10, ¿verdad? Como decíamos, y p vale 2, aquí tendríamos 2, acá tendríamos 8,
estos valores son conocidos y aquí tendremos la combinatoria de 10 en 2. Si hablamos de x igual a 4, aquí tendríamos la combinatoria de 10 en 4. ¿Sí? Luego, para calcular la esperanza sería, en vez de ser P, como en el caso de la Bernoulli, es N por P. Es decir, si N vale 10, sería 10 por el valor que tome P, que puede ser 0.5 si es la moneda, podría ser 0.3 si es el estacionamiento, etc. Y la varianza es muy parecida también a la Bernoulli. En el caso de la Bernoulli era P por 1 menos P. En este caso es ese mismo valor, pero multiplicado por N, dado que tenemos N experimentos. ¿Alguna pregunta acerca de lo que estamos mencionando acá, acerca de la idea de cómo se genera una binomial? Y acerca de la notación que estamos utilizando aquí. Por favor, pregunten. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. ¿No hay dudas? Yo les voy a colocar un ejemplo teórico y ustedes me dicen qué ocurre en ese caso. Vamos a suponer que yo estoy mirando un estacionamiento y lo miro 10 días. Pero vamos a suponer que lo mire un mes, 30 días. Y yo estoy viendo si en el estacionamiento llega, cada día estoy viendo si al estacionamiento llegan 20 carros, menos de 20 o llegan 20. ¿Sí? Si llegan menos de 20, vamos a poner más de 20 o más. ¿Sí? Estoy dividiendo en dos partes. Y lo miro todos los días del mes. En ese caso, yo digo que la probabilidad de que lleguen 20 o menos de 20 carros es, vamos a suponer, 0.1, y de que llegue más de 20 es 0. El complemento, que es 0.9. ¿Cómo estará definida la variable aleatoria esta en ese caso? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n en ese caso? Repito el enunciado. ¿O alguno captó cuánto vale n? ¿Sí? Yo estoy observando ¿cuánto? 20, que son 20, ¿verdad? Porque estoy observando 20 días. Ok. ¿Y cuánto vale P? 0.1. 0.1, porque estoy diciendo, llamo éxito a que lleguen 20 o menos y eso vale 0.1. ¿Cuánto vale 1 menos P? Sería el complemento, ¿verdad? Que es 0.9. Ahora, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que en 5 días se obtenga el éxito, es decir, que lleguen 20 carros o menos, entonces sería la combinatoria de 20 en 5, porque estoy diciendo 5 éxitos, por P, que es 0.1 a la 5, por 1 menos P, que es 0.9 a la 15, que sería 20 menos 5. ¿Sí? ¿Está claro? Y la esperanza sería el N, que es 20 por P, que es 0.1. Y acá sería 0.1 por 0.9 por 20. ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? Estamos identificando y entendiendo la fórmula. Es bueno que eso esté claro. Luego pasamos a hacer algunos problemas. Ahí se terminará de aclarar, pero es bueno que desde ahorita ya la fórmula esté clara, dado que la están visualizando, la están mirando. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a pasar a ver este problema entonces, o vamos a ver algo de una gráfica y luego pasamos a ver un problema. En esta gráfica que tenemos, decimos que si n vale 20, ¿verdad? Este caso y este caso, por supuesto que el máximo de la función será este 20. Ahora, ¿qué ocurre para los dos casos cuando n vale 20, cuando yo aumento el valor de p? ¿Cómo cambia la curva entre cuando P vale 0.5 y P pasa a valer 0.7? ¿Qué cambio sufre la curva? ¿Quién me lo explica?
¿Qué cambios sufre la gráfica? Si nosotros vemos cuando P vale 0.5, caso 20, si P vale 0.5 tenemos esta gráfica. La de colores azul, la de puntos azul. Y si P vale 0.7, si aumenta a 0.7, la gráfica cambia a la verde. ¿Cómo cambió la gráfica de puntos de un caso al otro caso? ¿Qué variaciones tuvo? ¿Quién me los indica? Por ejemplo, ¿cuál está más a la derecha? La verde, pero ¿sabes qué? No entiendo los números que están en la izquierda, no entiendo por qué es de 0.15, pero arriba dice 0.5, así que no. Ajá. No entiendo. Fíjese, aquí decimos que n vale 20, n vale 20. Quedémonos con esos dos casos y luego vemos n igual 40. Si n vale 20, n vale 20, ¿verdad? Aquí tenemos la probabilidad de P de éxito es 0.5 y acá tenemos probabilidad de éxito 0.7. Cuando usted me está hablando de estas probabilidades, esto es, por ejemplo, en el caso del azul, ¿verdad? Si nosotros bajamos acá, aquí tenemos aproximadamente 8. La probabilidad de que X valga 8 viene siendo esto, como 0.7, algo así, ¿sí? Y la probabilidad de que X valga 10 será este valor. En el caso de la azul, es decir, como 0.18. Mientras que la probabilidad de que X valga 10 en el caso de la verde está por acá, mucho menor, aproximadamente 0.04. ¿Sí? ¿Está claro? Yeah, yeah. ¿Sí? Ok, ahora fíjense, cuando la probabilidad de éxito aumenta, ¿verdad? Que pasamos de P igual 0.5 a P 0.7, ¿qué pasa con la curva? Los valores altos tienen más probabilidad. Es decir, hay más probabilidad de que caigan los valores 11, 12, 13, 14, 15, etcétera, a que salgan los valores pequeños. ¿Sí? ¿Lo ven? En comparación a cuando teníamos esta curva. Para esta curva había más probabilidad para los intermedios. En este caso hay más probabilidad para los grandes. Y eso se entiende porque la probabilidad de éxito ha aumentado. Si la probabilidad de éxito hubiese disminuido a 0.3, entonces en vez de estar esta curva por acá, estaría por acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque estaríamos bajando la probabilidad de éxito. En este caso la estamos subiendo. ¿Sí? Fíjense también que cuando P aumenta, ¿verdad? La probabilidad, el máximo valor de probabilidad es mayor que el máximo valor de probabilidad en este caso. ¿Sí? Y este viene siendo el valor esperado en este caso y por acá el valor esperado vendría estando por acá. Ahora, ¿qué ocurre cuando P cuando P lo mantenemos fijo 0.5, 0.5 y N sube a 40? Pues la curva se expande porque en vez de haber 20 posibilidades, hay 40 posibilidades porque estamos observando 40 días o estamos haciendo 40 lanzamientos, etc. Entonces ya la curva, en vez de estar entre 0 y 20, va a estar entre 0 y 40. Y por supuesto, el valor máximo todo se va a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe, todo ¿No? claro. Todo claro. Ok. Ahora yo les hago una pregunta. En el caso de la binomial, la probabilidad de que salga cara en un lanzamiento, de acuerdo a lo que hemos hablado, o la probabilidad de que salga cara en el siguiente lanzamiento, ¿cambiará o es la misma? ¿Es la misma probabilidad en varios lanzamientos? De acuerdo a lo que hemos estado hablando. Es la En los misma. diferentes. ¿Cómo? Es la misma, ¿no? Es la misma, exactamente. Esa es una observación muy importante, ¿verdad? Y hablamos de un mismo P. De lo contrario, tendríamos que decir P para el primer lanzamiento vale tanto, P para el segundo lanzamiento vale tanto. Y si lo hiciéramos de esa manera, entonces la fórmula no sería la que estamos usando, sería otra. Entonces, eso tiene que ver con las condiciones del caso Bernoulli,
¿verdad? Una es que las pruebas sean independientes, ¿verdad? Otra es que la probabilidad sea fija, ¿sí? Vamos a leerlas de una en una. Dice, en la aplicación se realizan varias pruebas, cada una de las cuales solo tiene dos resultados. Sí o no, ¿verdad? En cada lanzamiento es sí o no, es decir, o es éxito o es fracaso, ¿verdad? Luego, la probabilidad se mantiene en las varias pruebas, ¿sí? Y la probabilidad de que salga éxito o fracaso en una prueba no afecta a la probabilidad en la siguiente prueba. Es decir, si yo estoy observando un estacionamiento y hoy llegaron más de 20, cuando yo lo observe mañana, eso no tiene que ver con que mañana lleguen o no más de 20. Si resulta que el que lleguen hoy más de 20 afecta a la probabilidad de que lleguen mañana más de 20 y la de mañana va a ser más alta que la de hoy, entonces eso no es un ensayo, en este caso, no sería una distribución binomial, tendría que ser otra, no esa. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, veamos entonces el siguiente problema. Dice, suponga que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de producción es de 0.1, ¿verdad? ¿Cuánto vale P en este caso? Dice, supongamos que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de producción es 0.1. Si el número de unidades terminadas constituye un conjunto de ensayos independientes, determine. Ok. De acuerdo a esto, ¿cuánto vale P? De acuerdo a este enunciado. ¿Cuál es el experimento Bernoulli? Leamos la primera pregunta. Dice, la probabilidad determine, 1, la probabilidad de que entre 20 unidades seleccionadas al azar haya 2 defectuosas. ¿Cuántas veces estoy observando unidades? ¿Cuál es el valor de n? 20. 20, ¿verdad? Entonces, esta será, cuando hablamos de 20, estamos hablando de una binomial con 20 observaciones, con n igual a 20. Ahora, ¿cuál será cada uno de los experimentos Bernoulli? Será la observación de cada una de las unidades, ¿sí o no? Y ese experimento lo estoy repitiendo 20 veces, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, ¿qué estoy observando? ¿Cuáles son las dos posibilidades de observación de cada unidad? Que sea defectuosa o que no sea defectuosa. Si nosotros decimos que éxito es que sea defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de éxito en cada observación? ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de éxito en cada observación? Ahí está escrito. 0.1, ¿verdad? Ahora, si yo dijese que éxito es que no salga defectuosa, que salga bien, ¿cuál sería la probabilidad de éxito? Complemento, 0.9. 0.9, ¿verdad? Ahora, yo miro la pregunta y me dicen, determine la probabilidad de que entre 20 unidades seleccionadas al azar haya 2 defectuosas. Como yo estoy interesado en defectuoso, entonces llamo éxito a defectuoso, ¿sí? Y la probabilidad es 0.1. Ok. Si hacemos eso, entonces, ¿cómo será acá la función de probabilidad? Probabilidad de que X sea X será ¿cuál? Vamos a traer la fórmula que está arriba y la anotamos acá y reemplazamos, ¿verdad? La fórmula es esta que está acá. Si yo agarro esa fórmula y la bajo y la coloco acá, ya me traje una fórmula que no es. O no copié la que estaba copiando, sino que me traje una que tenía copiada antes. La que quiero es esta. Vamos a ver si ahora sí la logré copiar. Ok. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a X, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor de N en este caso?
¿Cuánto vale n? 20. 20, ¿verdad? X, probabilidad de X sea igual a X, exactamente, ok. Aquí entonces, de nuevo este n vale 20. Y este n de acá vale 20 también. Entonces, la probabilidad de que X tome digamos, un valor particular X será esta que está acá. ¿Qué ocurre si yo quiero esta fórmula para el caso de esta pregunta? Me dicen, la probabilidad de que entre 20 unidades seleccionadas al azar haya 2 defectuosas. ¿Cuánto vale X en ese caso? ¿Cuánto vale X? X vale 2. 2, ¿verdad? Entonces, simplemente reemplazar acá por 2. Entonces, será la combinatoria de esto en 2. ¿Y cuánto vale P, dijimos? 0.1, ¿verdad? ¿Cuánto vale 1 menos P? 0.9. Y acá tendríamos 2, ¿verdad? Eso daría 18, ¿verdad? Si nosotros calculamos esto, ¿dónde podemos calcular esto nosotros? Acá nos falta decir que esto toma el valor 2. Podríamos calcularlo en Excel, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hacemos el cálculo en Excel o lo hacen ustedes allí? Vamos a ver si puedo copiar la fórmula a Excel y hacemos el cálculo acá en Excel. Si puedo copiarla como está allí. Ok, voy a compartir la pantalla de Excel donde salió ahí un poco grande, pero bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y comparto la otra para hacer el cálculo rápido, para que ustedes vean cómo se hace ese cálculo. ¿Logran ver la pantalla de Excel? ¿Sí la ven? ¿Logran ver la pantalla de Excel? Sí la ven, ¿verdad? Entonces acá sería la combinatoria de 20 en 2. Eso estaría multiplicado por potencia de 0.1 elevado a la 2, ¿verdad? Por ahora potencia de 0.9. Lo que no estoy seguro es si acá acepta el punto o la coma. Si nos da error, tenemos que colocar allí punto, coma. Y esto a la 18, ¿verdad? ¿Sí? No acepta. Entonces vamos a colocar acá la coma. Acá la coma. Y ahí debería estar, ¿sí? La probabilidad de 0.28. ¿Está claro el procedimiento que hemos seguido? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces volvemos a donde estábamos. Vamos a donde estábamos. Ok, entonces, teniendo ese cálculo, ¿verdad? Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿cuál debe ser el valor de n para que la probabilidad de detectar al menos una unidad defectuosa sea 0.85? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos acá? La probabilidad de que X, hay una probabilidad acá que es 0.85. ¿Cuál probabilidad? La probabilidad de que X, ¿qué?
Pregunto, ¿cuál es la probabilidad de qué probabilidad nos hablan acá? ¿De que X sea? Mayor o igual a 1, ¿no? O mayor estricto que 1. ¿Me oyen? ¿Mayor que 1 o mayor o igual que 1? Mayor igual. Mayor o igual, ¿verdad? Ok, es 0,85. Si yo, esto es difícil de calcular, pero yo sé entonces que la probabilidad, ¿cuál es el complemento? La probabilidad de que X sea ¿cuánto? ¿De que X valga? 0, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Y cuánto valdría el complemento en este caso? ¿Cuánto le falta a 0,85 para hacer 1? 0, ¿0, qué? 0,15. 0,15, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos esto en la fórmula, la probabilidad de que X sea X, probabilidad de que, que X sea 1, de que X sea 1, digo 0, ¿verdad? Sería combinatoria de 20 en 0, y eso da 1. Eso da 1, o sea, esta parte daría 1. ¿Y cuánto da 0.1 a la 0? Daría 1 también, ¿sí? ¿Está claro? Acá nos quedaría, esto nos quedaría como combinatoria de 20 combinatoria de 20 en 0. Y eso es 1, ¿verdad? Por 0.1 a la 0 queda 1. Por 0.9 elevado a la ¿qué? ¿Sí o no? ¿Nos quedaría así o no nos quedaría así la fórmula? Porque acá quedaría 0, esto quedaría 0.1 a la 0. ¿Sí? Queda 1. Esto quedaría combinatoria de 20 en 0, que lo tengo acá. Y acá quedaría 0.9 a la 20, porque si todos son fracasos, ¿verdad? Aquí da 0, ninguno es éxito, y aquí quedan todos en 20, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Pregunto. Eso sería igual entonces a 0.9. No, ahí estoy equivocado. No estaba diciendo, aquí nos están diciendo n, no nos están diciendo. Ya va. Ok, no nos estaban dando n, yo estaba suponiendo que n valía 20. Entonces acá quedaría elevado a la n, ¿sí? ¿Está claro? Porque no nos están dando, no nos están diciendo que n vale 20. ¿Sí? Sino que nos están preguntando por el valor de n. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sabemos que hay 0 éxitos en este problema. ¿Sí? Pero no nos estaban dando el valor de n. Yo estaba asumiendo que era el mismo 20 de arriba, pero ese valor de n no lo estaban dando. Entonces aquí sería n menos 0 y aquí sería 0. N menos 0 da 0. Y de acá nosotros podríamos despejar a n como nos quedaría que n por el logaritmo de 0.9 es igual al logaritmo de 0.15. Si despejamos a n de acá, este logaritmo pasa dividiendo. Entonces nos queda que n, si nosotros lo agarramos de aquí, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? La única diferencia del ejercicio 2 con respecto al anterior es que n no es conocido, n no es 20. Entonces acá nos queda 0 y acá nos queda n menos 0.
¿sí? Entonces de allí despejamos n. Si nosotros hacemos este cálculo, por ejemplo en Excel, si nos llevamos esto para Excel, entonces podríamos hacer el cálculo y eso nos va a dar eso da 18. Entonces tenemos que n es igual a 18. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es decir, que nos dicen cuál debe ser el valor de n para que la probabilidad de detectar al menos una unidad defectuosa sea 0.85. Nos dicen que el valor de n para detectar al menos esa unidad defectuosa, digamos, debe ser 18. Es decir, que debemos hacer 18 experimentos para que haya esa probabilidad alta de detectar una defectuosa, ¿sí? Si n es muy pequeño, si n es menor que 18, la probabilidad de detectar un defectuoso será mucho menor. ¿Ok? ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. ¿No hay dudas? Los que estaban participando, digamos, los que no estaban participando o los que están participando, por favor, pregunten si hay alguna duda para explicar de nuevo. ¿No hay dudas? ¿Preguntas entonces? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Profe, Sí, le yo están en el chat, escribiendo profe. por el chat. Ajá, creo que dos hablaron a la vez. Por favor, repitan. Revisa el Eh, chat. ¿Sí? Dígame. Revise el chat, le escribieron por ahí, parece. Ok, pero no me han dicho nada en relación a esto. Lo que me acaban de decir, ¿tienen dudas o no tienen dudas? Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Luego hablamos del chat. Os dice, a menos que sea relacionado con el ejercicio. Después nos dicen, en el ejercicio 3 nos dice, obtenga el valor esperado y varianza de las unidades no defectuosas. Esto es muy sencillo porque sabemos que para este caso, la esperanza es simplemente n por p. N vale 20 y p vale 0.1. Sería 20 por 0.1 la esperanza. Y la varianza sería ese mismo n por p, pero también multiplicado por q. Es decir, que sería 20 por 0.1 por 0.9. ¿Sí? ¿Está claro? Para que pasemos a un siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, veamos el siguiente ejercicio. Acá dice, admisiones en una universidad. Cálculo de las probabilidades binomiales por medio de tablas. Dice, a principios de agosto, una universidad descubre que puede admitir a algunos estudiantes más. La admisión de esos estudiantes aumentaría significativamente los ingresos sin incrementar los costes de explotación de la universidad. Es decir, no habría que abrir nuevas clases. La universidad sabe por experiencia que el 40% de los estudiantes admitidos se matricula realmente. Es decir, la probabilidad de que un estudiante se matricule es del 40%. Por lo tanto, si nosotros llamamos éxito a que se matricule, ¿verdad? Observando cada estudiante, eso será un experimento Bernoulli, ¿verdad? Con probabilidad de que se matricule 0.4 y de que no se matricule 0.6. Luego, nosotros podríamos observar varios estudiantes. Si observamos 20 estudiantes, entonces estaríamos hablando de una binomial con n igual a 20. Si observamos 100 estudiantes, sería una binomial con n igual a 100. Y la probabilidad de P 0.4. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que se matriculen como máximo 6 estudiantes si la universidad admite a 10 estudiantes más? Es decir, en este caso tenemos que n vale 10, ¿sí? Y queremos saber cuántos de esos 10
se matriculan. En este caso nos pregunta cuál es la probabilidad de que X tome el valor 6 o menos de 6. ¿Sí? Es decir, que tome el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual que 6. ¿Está eso claro? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es la probabilidad de que se matriculen más de 12 estudiantes si admite a 20? En este caso, es la probabilidad de que se matriculen 13, 14, 15, etcétera, ¿verdad? Dado el supuesto de que N vale 20, de que estamos observando 20 estudiantes, ¿sí? Luego nos dicen, si se matricula el 70% de los estudiantes admitidos, ¿cuál es la probabilidad de que se matricule al menos 12 de 15 estudiantes admitidos? En este tercer caso, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Fíjense que en los dos primeros casos la probabilidad de éxito es 0.4. En el tercer caso la probabilidad de éxito será 0.7. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Y aquí, ¿cuánto vale n en este tercer caso? ¿Quién me dice cuánto vale n en este caso? En el tercer caso. En el primer caso, n vale 10. En el segundo caso, n vale 20. Y en el tercer caso, ¿cuánto vale n? En el caso C, ¿cuánto vale n? ¿Valdrá 12 o valdrá 15? ¿Ninguno sabe cuánto vale n en el tercer caso? Nos están hablando nos están diciendo de 15 estudiantes admitidos. Entonces quiere decir que n vale 15 y nos están preguntando por la probabilidad de que se matriculen al menos 12, es decir, la probabilidad de que X sea 12, 13, 14 o 15. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, vamos a tratar de resolver este problema. Vamos a planteárnoslo. ¿Sí? Vamos a abrir aquí una nueva diapositiva y tratemos de plantearnos la primera parte. Dice, ¿cuál es P? Entonces, en este caso, tenemos que P vale 0.4. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Cuánto vale N en este caso? En el caso A. N vale 10, ¿verdad? Acá tenemos entonces que N vale 10. Y luego nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que se matriculen como máximo 6 estudiantes de la universidad? Entonces, cuando nos hablan de que se matriculen máximo 6 estudiantes, nos están preguntando por la probabilidad de que X sea menor o igual ¿a cuánto? A 6. ¿Sí? Y eso será la probabilidad de que X valga 1, digo 0, más la probabilidad de que X valga 1 más la probabilidad de que X valga, ¿cuál es el último caso? Que X valga 6, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, yo quiero que ustedes acá entiendan lo siguiente. Estas probabilidades normalmente están en tablas. Si nosotros vamos a tablas, nosotros no tenemos que hacer el cálculo de la probabilidad de cada una de estas probabilidades. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? La probabilidad de que X sea menor o igual a un número está tabulado normalmente. ¿Sí me oyen? Entonces, si nosotros voy a ahora compartir pantalla
para ver las tablas de la distribución, en este caso de la distribución binomial. Paso entonces a compartir pantalla, dejo de compartir esta pantalla y comparto esta otra pantalla. ¿Logran ver la tabla? Pregunto, ¿logran ver la tabla? Sí, profe. Exacto. Fíjense, nosotros tenemos acá la distribución, nos dicen que esta es la tabla de la distribución binomial. ¿Qué tabla estoy abriendo? Este es el libro de Newbold que ustedes tienen allí disponible. Ustedes van, lo bajan, el libro, ya lo deben haber bajado, están estudiando por él. Y si ustedes van a las páginas finales, esta es la página 901, ahí ustedes tienen estas tablas. También las pueden conseguir en Google y en muchos otros lugares. Ok, entonces, esta no es la tabla de distribución acumulada. Esta es la tabla de distribución directa. Por ejemplo, aquí nos dicen, aquí hay varios valores de n. Nos dicen, si son 4 lanzamientos, entonces usaríamos esto. Es decir, si yo estoy observando una binomial con n igual a 4, tendría que mirar acá. Si estoy mirando una binomial con n igual a 1, tendría que mirar acá. Si es una binomial con n igual a 5, miraría acá. Si es n igual a 4 y yo me pregunto por la probabilidad de que x valga 3, por ejemplo, entonces tendría que mirar acá dependiendo ahora del valor de P. Si P vale 0.05, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el valor de P. Si P vale 0.05 y N vale el valor de 4 y me pregunto por la probabilidad de que X valga 3, entonces eso sería 0.05. Si de otra forma, más bien, P vale 0.5, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que X valga 3 sería, en ese caso, 0.25. ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, ya en estas tablas tenemos los valores directamente para algunos casos, no para todos. Ahora, estos son los casos de distribución no acumulada. ¿Sí? Deben ustedes ponerse a mirar esto. Luego podemos ver en las tablas para n, si vemos acá, para n igual 7, 8, etcétera. ¿Sí? Y ahí existen tablas hasta n, digamos aquí 17, ¿verdad? 18, fíjense que acabamos con n igual 18 y podemos continuar 20, etcétera. Y luego de tener esa tabla, tenemos la de distribuciones acumuladas. Esta es diferente a la anterior, porque aquí me dicen, por ejemplo, si n vale 3 y yo me pregunto por una acumulada, entonces lo que tengo acá son valores acumulados. Por ejemplo, si n vale 3 y p vale 0.05, estoy en este lugar. Ahora, la probabilidad de que sea menor o igual que 0, porque es acumulada, es 0.857. La probabilidad de que sea menor o igual a 1 sería 0.993. La probabilidad de que sea menor o igual a 2 ya es 1. La probabilidad de que sea menor o igual a 3, por supuesto, sigue siendo 1 porque sería que sea 0, 1, 2, que ya era 1 y que ahora sea 3. ¿Sí? ¿Está eso claro? Entonces hay diferencias entre las tablas de la distribución acumulada y la tabla de la distribución directa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en relación a esto? Ahora veamos el problema que nosotros tenemos. Voy a compartir pantalla en relación al problema que tenemos para que ustedes me digan dónde está la probabilidad buscada. ¿Sí? En el problema que nosotros tenemos, nos están hablando de P igual a 0.4, N igual a 10 y la probabilidad de que sea menor o igual que 6. ¿Sí? Fíjense, N vale 10, P vale 0.4 y nos están hablando de una acumulada que X sea menor o igual que 6. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces vamos a la tabla con esto en mente para buscar la probabilidad, ¿verdad? N10, P 0.4 y X 6. ¿Ok? Vamos a ver si lo recuerdan. N10, P 0.4, X 6. Entonces voy a la tabla.
¿Cuánto valía n? ¿Cuánto decíamos que valía n? ¿Cuál es el valor de n que nos interesa? ¿3 o 4 o 5 o 10? ¿Cuánto es? 10. Recuerdan que nos interesa el valor n igual a 10. Entonces estamos acá, n igual a 10. ¿Cuánto vale P? P valía 0.4. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y nos interesaba el valor de X igual a 6. ¿Verdad? Entonces estamos acá. X igual a 6. N igual a 10. Nos venimos por acá. ¿Verdad? Para 0.4 entonces nos da 0.945. ¿Sí? ¿Está claro? P 0.4, N igual a 10 y la probabilidad de que X sea menor o igual que 6 porque es la tabla acumulada. Da 0. Vamos a copiar este valor, 0.945. Ahora voy a compartir pantalla de nuevo, la otra. ¿Sí? Entonces esto vale 0.945. Ese era el valor que teníamos allí. ¿Sí? Esa es la respuesta a la primera pregunta, que sea menor o igual que 6. En ese caso, resolvemos con la tabla. En el otro caso, ¿cuál es la probabilidad de que se matriculen más de 12 estudiantes si admite a 20? Entonces acá el valor de P se mantiene como 0.4, pero el valor de N sube a 20. Y me preguntan por la probabilidad de que sea de más de 12 estudiantes. Entonces, ¿qué tengo acá? En este caso tengo el mismo valor de P, pero N vale 20. ¿Sí? Y aparte de que N vale 20, me preguntan por la probabilidad de que X sea mayor. Vamos a verlo de nuevo. Mayor o mayor o igual. La probabilidad de que X se matricule más de 12 estudiantes. Entonces sería que sea mayor o igual que 13. ¿Sí? Mayor que 12 o mayor o igual que 13. Sería que sea mayor o igual a 13. Y esto lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que ¿cuánto? ¿Cuál es el complemento? De que sea mayor o igual que 13, ¿cuál es el complemento? ¿Qué número deberíamos colocar acá? 12, ¿no? ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces, si vamos a la tabla de nuevo, ahora con n igual a 20, p 0.4, pero x igual a 12, buscamos el valor de que x sea menor o igual que 12. Entonces acá voy de nuevo a la tabla. Vamos a ver dónde está la tabla por aquí. Parece que no la veo. ¿Qué ocurre con la tabla? Ya un momento. Estoy viendo allá para compartir el valor. Debe ser que está como más abajo, mostrar más. Entonces, acá está la tabla. Ok. Voy a compartir la tabla de nuevo. Acá está la tabla. Ahora nos dicen que n vale 20. Entonces, si n vale 20, tengo que moverme mucho más abajo. Ahora me fui muy lejos. Entonces tenemos binomial acumulada, pero con n igual a 20. N igual a 20. Acá tenemos el caso de n igual a 20. Si n vale 20 y con p igual 0,4, que es la tercera de allí para acá,
Entonces, venimos a la tercera y me pregunta por la probabilidad de que sea menor o igual a 12. Menor o igual a 12 está por acá y es la tercera, o sea que sería 0.979, ¿sí? 0.4, esta es la columna del 0.4, estamos hablando de n igual a 20, la probabilidad de que sea menor o igual que 12 es 0.979. Si me voy de aquí para allá, otra vez, entonces esto sería igual a 1 menos 0.979. Listo, con eso entonces tenemos resuelto este problema. Les queda a ustedes pendiente resolver el tercero. El tercero dice, si se matricula 70% de los estudiantes admitidos, ¿cuál es la probabilidad de que se matriculen menos de 12, al menos 12 de 15? Entonces acá tenemos un n de 15. Y nos están preguntando por la probabilidad de que se matriculen al menos 12, es decir, 12, 13, 14 o 15. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca de lo que estuvimos revisando hoy? Por favor, pregunten. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Si resumimos, entonces, aquí aparece la tabla de la binomial y la Bernoulli. Si resumimos, nosotros hemos estado trabajando hoy con las distribuciones discretas, las primeras, los casos más sencillos, que son el caso Bernoulli y el caso binomial. ¿Ok? Y hemos estado viendo el caso Bernoulli, que es el genérico, y luego cómo se deduce de allí el caso binomial, que es cuando hacemos varias repeticiones, varios experimentos Bernoulli, manteniendo la misma probabilidad, las mismas condiciones del experimento. Y hemos visto también cómo es la gráfica de la binomial, más o menos de manera aproximada, cómo varía cuando varía P o varía N. Y aparte de eso, hemos estado revisando varios problemas, utilizando la tabla para hacer el cálculo cuando nos toca hacer distribuciones acumuladas, y hemos utilizado Excel para hacer cálculos puntuales, de probabilidades puntuales. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pregunten. No, con respecto a eso, no, pero yo tengo una duda aparte. Ya, o sea, bueno, primero finalicemos lo de la clase. ¿Su duda es relacionada con la clase o otra cosa? O sea, digamos, tiene que ver con probabilidades, lo que hemos visto antes, previamente, en las semanas anteriores. No, tiene que ver con otra cosa. Ya, bueno, entonces finalizamos la clase. Digamos, dejo de grabar la clase y conversamos algunas cosas que no estén relacionadas con la clase. Esto está